Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Miles de evangélicos de casi un centenar de países marcharon en Jerusalén en apoyo a Israel. El partido gobernante palestino critica las futuras viviendas en los territorios en disputa. Raqqa, capital del califato de Daesh, a punto de caer definitivamente a manos de kurdos y opositores al presidente sirio. Las autoridades israelíes niegan la detención de un aficionado que se acercó con un cuchillo a jugadores de la selección española. Estos son los titulares de hoy, volveremos después con la agenda cultural. Comenzamos hablando ahora de miles de cristianos evangélicos de casi un centenar de países que marcharon el martes por las calles de Jerusalén en apoyo a Israel en un desfile que tiene lugar cada año durante la festividad judía de Sukkot. En el Parque Shaker, el más grande de Jerusalén, ondearon banderas de los 5 continentes, desde los que se estima llegaron decenas de miles de personas a la Marcha de Jerusalén, que desde hace décadas convoca la Embajada Cristiana Internacional en la Ciudad Santa, un grupo cristiano evangélico pro-israelí. Según creen los evangélicos, los no judíos están llamados a apoyar a los judíos para que el Mesías pueda bendecir a todo el mundo, según versa un capítulo del Génesis del que hacen una lectura literal. Para ellos, el retorno de los judíos a la tierra prometida es uno de los principales requisitos para el regreso de Jesús y condición imprescindible para la redención final, momento en el que los judíos le reconocerán como el Mesías. Bueno, pues bienvenidos sean todos las personas de otras religiones que pues apoyan a la existencia del Estado de Israel, que no solamente son bienvenidos, sino que son necesarios y en este caso, pues también en algunos casos pueden determinar una cierta influencia en las poblaciones de donde provienen y por eso ellos nos bendicen a nosotros y nosotros también los bendecimos a ellos. La miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, Hanan Ashrawi, ha criticado este martes los planes de Israel para aprobar la semana que viene la construcción de cerca de 3.800 unidades de vivienda en asentamientos en los territorios en disputa. La aprobación de dichas unidades de vivienda será abordado los días 16 y 17 de octubre, fechas confirmadas después de que los líderes de los asentamientos criticaran al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ante la posibilidad de que la reunión no se celebrara, a pesar de que éste ha insistido en que Israel continuará con estas construcciones pese a los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump por intentar llevar a israelíes y palestinos a la mesa de negociaciones. Bueno, Hanan Ashrawi ya ha puesto el grito en el cielo por algo que todavía ni siquiera se ha decidido. Me parece que es un poco prematuro tomar decisiones sobre cosas que todavía no han salido a la luz. Pero bueno, esta es la tónica general de los palestinos porque ya con la noticia ya han generado un desasosiego o transmitir ese desasosiego hacia la comunidad internacional. Lo que pasa es que tienen un problema los palestinos que ya no están en las primeras, los titulares de los grandes periódicos y cuando se habla del escenario internacional en cualquier lugar del mundo y hablan de Oriente Medio, hablan de todos los problemas que hay, pero ya los palestinos, ya que ha quedado demostrado que el problema de Oriente Medio no era Israel y los palestinos, sino que había muchos problemas internos y esto se ve también en la guerra de Siria, de la cual hablaremos también en la próxima noticia, pero también en otras tensiones que hay, por ejemplo, entre Irán y Arabia Saudí, las distintas hegemonías, los intentos de intervención de Turquía y Qatar, y cómo sigue desarrollándose desde al menos 5 años una guerra civil musulmana en toda la zona. Entonces, de vez en cuando, pues ellos tienen que gritar para decir estamos aquí, porque no es una cuestión de ego de aparecer en los titulares, sino una cuestión de financiación. La Autoridad Nacional Palestina
maneja un país que es prácticamente es muy poco productivo. La mayoría, hay una cantidad de empleados del propio partido que reciben sueldos por ser afiliados al partido gobernante y a ellos ahora tendrán que unirse o sacar dinero para financiar también a la gente de Hamás, que tiene una estructura similar y que pues ahora con la reconciliación van a querer también cobrar el dinero que se les adeuda. Así que no digo que esta situación de la construcción de viviendas no se vaya a producir, pero el tema de ponerlo en las noticias una semana antes de que siquiera se reúnan para determinar el alcance de cuántas viviendas van a ser, pues a mí me parece exagerado. Y otra vez, 3.800 unidades de vivienda son 3.800 apartamentos, ¿vale? Si tú piensas en bloques o en edificios, pues no son lo que muchas veces la prensa denomina 3.800 asentamientos, porque hace poco hemos dado esa noticia que para el realojo de un asentamiento que era ilegal y que fueron expulsados los habitantes, pues se va a crear otro, y a la primera vez en 20 años que se crea un asentamiento nuevo. Así que se habla de gente que por crecimiento natural, no olvidemos que muchos de los que viven en estos asentamientos son gente ortodoxa, y mucha de la gente ortodoxa pues no lleva ningún control de la natalidad, tiene unas cifras de reproducción muy altas, prácticamente no es nada sorprendente que en estas familias hayan 8 o 9 hijos, con lo cual pues a cada tantos años tienen que crear nuevas viviendas, no para que vengan nuevas familias a vivir, sino para que las propias familias que ya vivan puedan seguir haciéndolo. Desde que la ciudad siria de Raqqa fuera capturada en el 2014 por Daesh, el grupo asignó a la misma el papel de capital de facto del califato. Ahora la coalición siria de opositores kurdos y árabes, respaldada por la coalición internacional y Estados Unidos, controla casi la totalidad de la ciudad, en la que solo quedan unos 300 militantes atrincherados en la zona, pero que conocen muy bien el complejo entramado de sus calles, tienden emboscadas a través de túneles y usan a los civiles que no han podido huir como escudo humano. Eso sí, ahora 1 millar de yihadistas se ha rendido, algo que antes no pasaba y que de hecho tienen prohibido según sus propias normas. Otro efecto es que en las zonas controladas por la oposición siria, apoyada mayormente por Turquía, el trabajo infantil se ha convertido en norma en sustitución de los familiares que antes eran el sustento económico familiar. Sí, estamos hablando, como hace unos meses hablamos de la caída de Mosul, pues ahora hablamos de la caída de Raqqa. Realmente están en retirada. Lo que pasa es que los pocos que pueden quedar en cada una de estas ciudades, aunque tengan un reducto pequeño, pues es muy difícil abordarlos sin que se produzcan bajas, porque son gente que tienen escudos humanos, que han construido túneles, que tienen trampas y francotiradores apostados en las zonas altas, y esto puede producir muchas bajas en las tropas de asalto. Así que, bueno, esto puede ser que se prolongue algunas semanas más, pero quizás no tanto, porque justamente la conquista de Raqqa no se debe, como en el caso de Mosul que mencionamos antes, al ejército iraquí con el apoyo de las milicias iraníes, sino que en este caso son kurdos y opositores árabes. ¿Qué quiere decir opositores árabes? Estamos hablando de Siria. Pues gente que quiere que el presidente Bashar al-Assad deje el gobierno y que haya un gobierno democrático en el país. Es también una de las facciones que produjeron que la coalición internacional se inmiscuera y participara en el ataque en territorio sirio, que antes no querían hacerlo. Así que están los kurdos, los árabes opositores, la coalición internacional, entre ellos Estados Unidos, y a pesar de los bombardeos y todo esto, pues queda ese reducto que va a ser bastante difícil de acabar con él,
pero sí que hay un efecto importante y psicológico también, es que se rinden, y eso ahora era algo que antes no sucedía, con lo cual ellos mismos ya saben que no tienen ninguna escapatoria, que no tienen ninguna salida y que en realidad pues lo que se puede esperar es, y hay que empezar a programar, es el día después, el día cuando ya se termine de reconquistar Raqqa, porque está pasando en esta ciudad y en otras que se reconquistan después de la entrada de Daesh, un terrible drama social con explotación infantil, porque ya la gente mayor los mataron, los decapitaron o están participando como soldados en los distintos frentes que hay en esa guerra, y por lo tanto son los niños los únicos que pueden sustentar a las familias y les pagan una miseria justamente por ser niños. La policía y la Federación de Fútbol israelí negaron que el lunes por la noche hubieran detenido a un aficionado que se acercó con un cuchillo a jugadores de la selección española, tal como informaron algunos medios, aunque sí se llevaron a cabo detenciones en el estadio de varias personas muy jóvenes a las que se está haciendo seguimiento, pero ninguna de ellas armada. Las declaraciones tienen lugar después de que algunos diarios israelíes asegurasen que 6 espectadores israelíes que se lanzaron al césped del estadio al finalizar el encuentro Israel-España, que ganó España 0-1, fueron detenidos y que uno de ellos se había acercado al jugador Isco poco después de dejar caer al suelo un cuchillo. Bueno, esta noticia, que era una especulación de unos diarios israelíes, esto sí que salió en la prensa española y había muchos comentarios en las redes sociales como diciendo, uy, de la que se salvaron. Evidentemente había una intención, por lo menos en algunos seguidores de las redes sociales, de vincular el nombre de Israel a ataques a la selección española, que es todo lo contrario. Yo creo que no ha habido un partido contra otro país por esta fase clasificatoria, pero no solamente de España, sino de ningún otro país, en el cual la afición contraria estuviera apoyando tanto a la selección que viene a visitarlos. Porque en Israel realmente hay una afición desmedida por el fútbol español. Aparte de que se ven todos los partidos, la gente son mayoritariamente del Barça, pero también hay muchos del Real Madrid, por ejemplo, y si aprietas un poquito te van a decir la formación incluso del Celta, ¿no? Se conocen a los nombres de los jugadores y realmente no tienen ninguna vergüenza en admitir que su fútbol no llega ni al talón, ni a los talones de lo que puede ser una selección como la española. Incluso el propio entrenador nacional de Israel salió a decir antes del partido que sería más o menos un milagro si pudieran ganarles, y eso que era un partido que prácticamente era un amistoso porque España ya estaba clasificada en el primer lugar, no necesitaba absolutamente nada más, y los israelíes por su parte también estaban desclasificados, con lo cual lo único que se jugaban era el honor nacional. Pues ni el entrenador soñaba con que se pudiera hacer algo en esas circunstancias. Y bueno, la formación que salió al campo era todos nombres, de estos nombres no conocidos de la selección, digamos de todos los que generalmente están en el banquillo, a veces ni siquiera convocados, excepto Sergio Ramos, al que también reemplazaron, y justamente tras el reemplazo pues pusieron en vez de un defensa como es él a alguien de ataque, con lo cual pues fue el momento en que España logró ese gol de la victoria. Pero lo que no pasó es esto del cuchillo. Es algo que hubo algún periodista israelí que dijo no sé qué historia, lo puso en el Twitter y ya saltaron todas las alarmas. En Israel se jugaron la vida, no sé qué, que no sigan con milongas, porque evidentemente Israel es un sitio donde la seguridad es máxima, ¿no? Quiere decir que no hubiera podido pasar en ningún caso, pero sería uno de los países donde menos probabilidad habría de que alguien porte armas blancas en un partido de fútbol. Bien, pues así terminamos estas noticias, esta primera parte de las noticias.
porque tenemos que volver con la agenda cultural. Bueno, yo me despido hoy, todavía no puedo decir Shabbat Shalom porque tenemos este final de fiesta de Sukkot con todo lo que ello significa, Shmini Atzeret y Simchat Torah, así que bueno, nos volveremos a oír el lunes por la noche con las noticias de actualidad. Hasta entonces, Jorge, nosotros seguimos ahora con Raquel y la agenda cultural. Volvemos, oyentes de Radio Sefarad, a esta segunda parte de las noticias, a la agenda cultural. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos los que nos escuchan. Para cerrar esta semana, que ya se nos termina aquí en este día, pero bueno, no por ello con noticias menos interesantes. Por supuesto, vamos a hablarles de artistas judías que están presentes en una nueva exposición del Museo Picasso de Málaga, una exposición dedicada al surrealismo. De todos los movimientos de vanguardia, este atrajo a la mayoría de las mujeres, ya que era nuevo y provocativo, y apoyaba una imagen de las mujeres como seres espontáneos e intuitivos que controlaban su vida privada y que, como ciudadanas, exigían el derecho a trabajar y a votar, así como a disfrutar de su propio cuerpo. El título de la exposición es Somos plenamente libres, mujeres artistas y surrealismo, y en esta exposición podremos disfrutar de las obras de artistas de ascendencia judía como Meret Oppenheimer o Frida Kahlo. Muy bien, pues nada, ahí queda esa exposición en el Museo Picasso de Málaga. Y bueno, pues nada, a ver qué opinan ustedes. Esperamos que la vean. Y oye, si nos dicen también, si nos dan un poco de retroalimentación, feedback que se dice últimamente. No lo digas. Que nos escriban aquí a redacción@radiosefarad.com. Muy bien. Bueno, recordar a nuestros oyentes que el padre de Frida Kahlo era judío. Lo digo por eso, porque algunos estarán diciendo, ¿Frida Kahlo judía? Pues sí, un poco. Bueno. La mitad. Bueno, ahora les hablamos de música, de un festival, uno de los más veteranos de Israel y en concreto en el campo de la música, el más antiguo, porque el Festival de Abu Ghosh celebra su edición número 52. Es el evento musical, como les decimos, más longevo en Israel y uno de los más importantes en la escena musical israelí. El festival tiene lugar 2 veces al año, coincidiendo con las festividades de Sukkot y Shavuot. Y su ubicación, pues también es interesante porque está en Abu Ghosh, a las afueras de Jerusalén. Ya saben que dicen que de allí es el mejor hummus. O sea que pues mira, pueden aprovechar. Exacto. Los que vayan al festival, pues que aprovechen para disfrutar de este manjar. En esta edición, el festival contará con 3 coros internacionales, 50 solistas, lo voy a decir despacio porque así no me equivoco, son muchos números, muchas 200 cifras. miembros de coros y 60 músicos y una gran variedad de géneros musicales, música clásica, jazz, soul, canciones de cuna y baladas. Cosas curiosas, pues por ejemplo se podrán escuchar las composiciones de artistas como Leonard Cohen o Bob Dylan. Hay un concierto titulado Desde Londres con inspiración que pondrá el foco en el alma de Adele y John Dowland. Hay tributos al yidis, al hebreo, al eslavo, al checo y al inglés. Hay canciones de cuna, baladas, y un dato curioso es que los conciertos tendrán como escenario 2 iglesias, la Cruzada Benedictina y la iglesia Kiryat Yearim. Bueno, pues mira, un montón de referencias, un montón de conciertos y encima unos enclaves pues particulares, ¿no? Sí. Para ver conciertos. Hasta el 14 de octubre. Muy bien. Empezó pues... el 10 y tenemos hasta el 14 de octubre si están en Israel, si están en Abu Ghosh, en Jerusalén, cerquita, pues disfruten de este festival. Bueno, pues nada, disfrútenlo. Y terminamos con una recomendación literaria. De nuevo, Siruela nos regala la obra de un escritor judío. En este caso, por primera vez en castellano, nos presenta toda la obra narrativa de uno de los grandes escritores centroeuropeos del siglo XX. No demasiado conocido, pero que merece mucho la pena que lo sea. Hablamos de Hermann Ungar, un verdadero maestro de la narrativa centroeuropea del siglo XX. Es posiblemente su lectura, la lectura de su obra, la experiencia
más absorbente y perturbadora de cuantas pueda enfrentar el lector. Así lo presenta la editorial. Pero hay que decir que Thomas Mann dijo de él que no podemos menos que reconocer en el efecto que su prosa produce, en la huella indeleble que ha dejado en nosotros, que contiene una grandeza, un poderío y una belleza que no sospechábamos. Bueno, pues desde luego unas palabras que merecen mucho la pena para leer este libro. Mira, continuamos presentándolo a nuestros lectores, iba a decir oyentes y lectores. Violenta y neurótica, de un calculado sadismo, su prosa poderosamente expresionista arroja una mirada cruel sobre el hombre, convirtiendo lo que en Kafka es parábola en un delirio grotesco, en una galería infernal, en un gabinete de espejos deformantes y por eso mismo aterradoramente certeros. No, nos apetece mucho leerle, contarles que nació en Boskovice en 1893, falleció en Praga en 1929, estuvo educado en el seno de una familia judía, estudió Derecho y Filosofía. Tras la Primera Guerra Mundial, en la que fue gravemente herido, trabajó como abogado y director teatral. A partir de 1921 fue agregado en la Embajada de la Antigua República de Checoslovaquia en Berlín, donde trató, entre otros, a Joseph Roth. Murió a los 36 años, víctima de una apendicitis maltratada. Bueno, pues esa era una reseña de su vida y el libro que les proponemos es una recomendación. Sí, es una narrativa completa. Consta de 2 novelas y una serie de relatos y novelas. Bueno, pues tienen material suficiente como para que alcancen hasta el lunes, que es cuando nosotros volveremos aquí a los micrófonos de Radio Sefarad. Hasta entonces. Hasta entonces, Raquel.